La tradición popular de Terranova sostiene que los niños y los viajeros solitarios que deambulan solos por determinados lugares, ecosistemas o accidentes topográficos corren el riesgo de ser raptados por las hadas y llevados a su extraña morada de otro mundo. Entre los lugares más peligrosos se encuentran los pantanos y los campos de bayas. En Strange Terrain, Bárbara Rieti incluye una serie de cuentos populares e historias personales que apoyan este temor extrañamente específico. Había pantanos cerca en la parte delantera de la isla donde vivíamos, cuenta un informante, y se contaban historias sobre hadas que vivían allí. Había un trozo de marisma que temblaba como gelatina cuando lo cruzábamos. Se contaban historias de que se abriría y nos tragaría como había hecho con otras personas. Otra anécdota nos la proporcionó la ya mencionada Sonora Marie Miney, que contó a su nieta, Colleen, la historia de una joven huérfana a la que otra pareja había adoptado. Un día, después de invitar a unas señoras de la zona a tomar el té, la madrastra de la niña le pidió que sacudiera fuera el mantel de la cocina. Así que cogió el mantel y salió, contó la señora Minnie. Lo sacudió alrededor de la puerta. Y justo al otro lado de la puerta había un pequeño lugar donde solían crecer frambuesas, y se paró a coger unas cuantas. Ya sabe, cogerlas y comérselas, cogerlas y comérselas. Y cielos, nunca regresó, y nunca regresó por 2 o 3 días. Y cuando volvió, Missus le dijo: ¿Dónde estabas? ¿Sabes cuánto tiempo has estado fuera? Estuviste fuera 3 días y 1 noche. No se lo podía creer. Estaba asustada, pero las hadas la trajeron de vuelta. Otra historia trata de la madre de una tal Bernadine Flynn, de Avondale, Terranova. Un día, dice la historia, cuando la madre de la señora Flynn caminaba por el páramo para llevar la cena a su marido, que trabajaba en la línea del ferrocarril, se detuvo a recoger unas cuantas fresas. De todos modos, cuando levantó la vista, vio a las hadas con sus bebés. Corrían por el páramo. Las hadas estaban vestidas con hermosas ropas que tenían muchos colores brillantes. La madre de la señora Flynn se asustó mucho, pero como llevaba consigo las cuentas de su rosario, empezó a rezarlo y las hadas se marcharon. Rieti incluyó otra historia que le contó personalmente una anciana que pidió el anonimato por miedo al ridículo. Una mañana, cuando tenía unos 13 años, la madre de la informante fue a recoger bayas con una de sus amigas. No llevaban mucho tiempo en sus quehaceres cuando la amiga levantó la vista y descubrió que la madre de la narradora había desaparecido. El amigo buscó a la mujer por todo el bosque circundante, pero fue incapaz de encontrar ninguna pista de a dónde podía haber ido. A las 9:30 de la noche, para alivio y asombro de su familia, la mujer desaparecida entró cojeando por la puerta de su casa, despeinada y agotada. Estaba toda doblada, dijo el informante, con el pelo sobre los ojos, un zapato puesto y el otro pie descalzo. No podría describirte cómo era. La madre de la informante explicó que aquella mañana temprano, tras llenar su cesta de bayas, se dirigió al cubo más grande que compartía con su amiga con la intención de verter allí el fruto de su trabajo. Durante el corto trayecto hasta el cubo, la mujer perdió el conocimiento y cayó en un estado de ensoñación. Cuando recobró el conocimiento, se encontró caminando junto a un arroyo desconocido, en un lugar que más tarde resultó estar a 15 kilómetros del campo de bayas, sin su cesta, sin su abrigo y sin uno de sus zapatos. Aunque nunca fue capaz de recordar lo que le había sucedido durante el trance, la mayoría de los terranovenses que escucharon su experiencia creyeron implícitamente que había sido raptada por las hadas. Afortunadamente, no todos los secuestrados son tan maltratados por sus captores. En su libro, Rieti incluye una serie de breves alusiones a incidentes en los que la secuestrada, que en estos casos es invariablemente una niña,
Fue alimentada, cobijada y tratada amablemente por sus diminutos secuestradores en un despliegue de buena voluntad poco habitual. Una niña de la pequeña comunidad de Petit Forte, por ejemplo, desapareció durante una semana. Cuando regresó, dijo que estaba con la gente buena, que eran las hadas, y le dieron cosas de las colinas, recogieron bayas, y eso la mantuvo viva. Otro informante, originario del pueblo de Cupidos, escribió: hace años, una niña desapareció de el pueblo. Tenía 11 años y, tras buscarla durante más de una semana, habían perdido toda esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, la encontraron en un claro del bosque, sentada sola. Explicó que había sido alimentada y cobijada por un grupo de hombres pequeños. Aunque no tiene nada que ver con pantanos ni campos de bayas, hay otra historia en el libro de Rieti que merece la pena relatar aquí, por razones que pronto resultarán obvias. A principios del siglo XX, una niña de 3 años llamada Minnie Keith, de Soltera Pine, desapareció de la localidad de Colinet, Terranova, y permaneció en paradero desconocido durante 9 días. El último día, un viajero que regresaba a La Roca, como a veces se llama Terranova, de un viaje a Estados Unidos, encontró a la niña jugando con una concha marina en la playa, tarareando una extraña melodía. Aunque había llovido durante los 9 días que estuvo fuera, escribió Rieti, no estaba mojada ni tenía hambre. Otro informante que comentó la historia afirmó que ni siquiera estaba sucia ni tenía el pelo despeinado. El consenso general en Colinet era que había sido acogida por las hadas. En la última década, un ex policía californiano llamado David Paulides ha inventado él solito una nueva clase de folclore en torno a las personas desaparecidas. La premisa implícita de esta mitología moderna, denominada Missing 411, es que ciertas desapariciones no resueltas pueden atribuirse a las depredaciones de alguna fuerza misteriosa que merodea por las tierras salvajes de Norteamérica, llevándose a sus víctimas sin dejar ningún rastro olfativo. Para ser clasificada como caso Missing 411, una desaparición debe cumplir al menos una de más de una docena de condiciones, que Paulides denomina puntos de perfil. Una de estas condiciones es que los pantanos o ciénagas figuren en la desaparición de la víctima o en la operación de búsqueda y rescate que la sucede. En la introducción a su libro de 2019 Missing 411, Canadá, Paulides escribe: a algunos lectores les parecerá que el hecho de que muchas personas desaparecidas se encuentren en medio de pantanos y ciénagas es un lugar muy poco habitual para descubrir personas. He perdido la cuenta del número de veces que este hecho ha demostrado ser cierto. Los pantanos son uno de esos lugares por los que el público en general no pasea casualmente. Podría considerarse uno de esos lugares a los que poca gente va de excursión. También es un lugar descartado por muchos miembros del personal del SAR por ser demasiado difícil de recorrer para la víctima. Otro de los puntos del perfil de Paulides es bayas. En la introducción de su libro de 2012, Missing 411, Eastern United States, escribe: el hecho de que las bayas y los arbustos de bayas jueguen un papel continuo en muchas desapariciones es abrumador. Desaparecen personas y se las encuentra en medio de arbustos de bayas. Desaparecen mientras recogen bayas y algunos son encontrados comiendo bayas. No se puede negar la asociación entre algunos desaparecidos y las bayas. Uno de los recolectores de bayas cuya desaparición abordó Paulides en Missing 411, Canadá, fue George Wanke, de 58 años. En su subcapítulo sobre la desaparición de Wanke, Paulides cita un artículo publicado en el número del 27 de julio de 1935 del Winnipeg Free Press. En esta breve columna, titulada Berry Picker Lost in Bush in Region of Lac du Bonnet, se lee: George Wanke, de 58 años, de Beausejour,
ha desaparecido en el monte cerca de Brightstone, a unas 10 millas al oeste de Lac du Bonnet. Wanke, con un grupo de unas 24 personas, salió de Beauséjour en camión el jueves por la mañana hacia el distrito de Brightstone en una expedición de recogida de bayas. Llegaron al punto elegido hacia el mediodía y se dispusieron a cazar bayas, que durarían hasta las 5, habiendo elegido un lugar de reunión. El resto del grupo esperó el regreso de Wanke hasta las 7, cuando volvieron a Beauséjour en busca de más ayuda para buscar al desaparecido. 3 camiones cargados partieron hacia Brightstone el viernes por la mañana para realizar una última búsqueda intensiva, pero según las últimas informaciones, no se ha recibido ninguna noticia, ni en Lac du Bonnet ni en Beauséjour, de que se haya encontrado a Wanke. Poco más de un mes después, otro recolector de bayas de Manitoba desapareció en misteriosas circunstancias. El jueves 5 de septiembre de 1935, Jack Pike, de 5 años de edad, desapareció de una densa zona boscosa cercana a St. Norbert, un monasterio situado a unas 12 millas al sur de Winnipeg, Manitoba, en aquella época, en algún lugar entre St. Mary's Road y el Río Rojo. El padre de Jack, un empleado de los ferrocarriles CN llamado Charles Pike, tenía un día libre en el trabajo y había decidido llevar a su mujer, a la amiga de esta, Lily Jones, a su hijo Jack y a su hija menor, Charlotte, a recoger arándanos y cerezas. A los 5 minutos de su excursión, hacia las 2 de la tarde, el señor y la señora Charles Pike oyeron a su hijo emitir un grito ahogado cerca de allí, a 1,5 kilómetros de la orilla del río. Gritó como si estuviera aterrorizado, dijo su madre a los periodistas. Parecía ahogado por la mitad. Cuando llegamos al lugar desde donde sonaron los gritos, ya se había ido. No había ni rastro de él. Se había desvanecido en el aire y no hemos vuelto a ver ni rastro de él. Charles Pike pasó las 3 horas siguientes recorriendo los matorrales de los alrededores, llamando desesperadamente a su hijo. Al final, reconoció que la situación era grave y pospuso su propia búsqueda para llamar a la policía local desde el teléfono de un granjero cercano. Pasó la noche buscando a Jack y continuó la búsqueda al día siguiente, ayudado por 40 amigos y vecinos de la cercana ciudad de Saint-Vital. Los buscadores se vieron empapados por lluvias intermitentes, siendo las inclemencias del tiempo, tras las desapariciones, otro de los puntos del perfil de Paulidés. Encabezados por el agente H.M. Weir de la RCMP local y el capitán D.J. Gallagher del Cuerpo de Bomberos de Saint-Vital, los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaron durante todo el fin de semana, consiguiendo 20 reclutas más de los alrededores, junto con un complemento de voluntarios locales que organizaron una cocina de campamento para los buscadores. Algunos artículos de prensa indican que el grupo de búsqueda y rescate llegó a contar con 2,000 hombres, a los que se sumaron un avión, miembros de la Segunda Brigada de Ametralladoras Motorizadas de Canadá y varias embarcaciones cuyos ocupantes recorrían las orillas del Río Rojo. Tan espesa es la maleza en ese distrito, escribió el periodista Ben Malkin para el Winnipeg Free Press, y tan difícil es mantener el sentido de la orientación que varios de los grupos de búsqueda se perdieron en ocasiones y durante breves periodos. Incluso uno de los perros policía utilizados por los grupos de búsqueda se perdió durante un breve espacio de tiempo cuando se separó del grupo principal. A veces los buscadores que se separaban y se adentraban solos en la espesura perdían la noción de su paradero y eran incapaces de llegar a la carretera hasta que se encontraban con otros buscadores que les indicaban la dirección correcta. El agente Weir estaba desconcertado por lo que pudiera haberle ocurrido al sujeto de su búsqueda. Un artículo periodístico contemporáneo afirmaba que consideraba improbable la depredación animal, ya que la zona está bastante poblada y los buscadores no encontraron rastro de nada más grande,
que conejos o urogallos. También consideraba que la posibilidad de un secuestro era demasiado remota como para planteársela seriamente, ya que la familia Pike era forastera en el distrito. No tenían enemigos conocidos y su posición en la vida excluía la idea de un rescate. En otro artículo se afirmaba que un tal señor Drysdale, leñador experimentado, confesó que estaba vencido por la desconcertante desaparición del niño perdido, mientras que los buscadores Larry Bates y Charles Oakley de San Vital estaban igualmente desconcertados. El lunes 9 de septiembre de 1935, a las 12:45 horas, un carpintero en paro llamado Ole Olson, que ha colaborado en la búsqueda, descubrió al pequeño Jack Pike acurrucado bajo un grupo de sauces a unos 150 metros del río Rojo, en un lugar situado a 3 kilómetros de donde se le vio por última vez. Estaba inconsciente, gravemente deshidratado y apenas se aferraba a la vida. Los buscadores lo llevaron con cuidado media milla hasta St. Mary's Road, donde una ambulancia lo trasladó al Hospital St. Boniface de Winnipeg. El hallazgo del niño culmina una de las búsquedas más intensas de una persona perdida en la historia de la provincia, concluía un artículo de portada en la edición de ese día del Winnipeg Evening Tribune. Más de 2,000 hombres y mujeres habían peinado el monte. Los buscadores presentes en el lugar del hallazgo del niño, al ver que Jack no se había hecho daño con nada aparte de las privaciones y la áspera maleza de Manitoba, sospecharon que el niño de 5 años, el día de su desaparición, probablemente había entrado en pánico al verse incapaz de ver a sus padres, corrió hacia el monte en dirección opuesta a la de su familia y se perdió. Jack Pike perdió y recuperó el conocimiento durante el trayecto en ambulancia hasta el hospital. A su llegada, su padre Charles, siguiendo el consejo del doctor George Chapera, le hizo una transfusión de sangre. Poco después de la operación, Jack volvió en sí y miró débilmente a su padre. «Creo que me reconoció», dice Charles Pike. «Puso su mano en la mía y sus ojos parecieron iluminarse al verme». Durante unas horas, Jack pareció estar ganando su valiente batalla. Escribió otro artículo de primera plana en el Winnipeg Evening Tribune, pero a las 8 se hundió en la inconsciencia y las inyecciones de adrenalina no consiguieron reanimarle. Sus padres se habían marchado a casa cuando el estado de su hijo pareció mejorar. Fueron llamados apresuradamente para llegar justo cuando Jack moría. El viernes 13 de septiembre de 1935, Jack Pike fue enterrado en el cementerio Elmwood de San Vital. Después de un sombrío funeral, al que asistieron cientos de personas que habían participado en la búsqueda, el pequeño ataúd fue bajado a la tumba. El cielo melancólico y el viento amargo reflejaban los sentimientos de los que habían venido a presentar sus respetos. Otra de las desapariciones de Manitoba que aparecen en el libro de Paulides y que evocan inquietantemente las viejas historias de secuestros de hadas de Terranova es la de Betty Wolfram, una niña de 4 años que desapareció el 15 de mayo de 1934, un año antes de las desapariciones de Jack Pike y George Wanke, cerca de la comunidad rural de Moosehorn, al este del lago Manitoba. Aquel día, su padre, Carl, colocó al pequeño de 4 años que dormía en un carro delante de su granja antes de dirigirse al campo a sembrar. El agente Weir estaba desconcertado por lo que pudiera haberle ocurrido al sujeto de su búsqueda. Un artículo periodístico contemporáneo afirmaba que consideraba improbable la depredación animal, ya que la zona está bastante poblada y los buscadores no encontraron rastro de nada más grande que conejos o urogallos.
También consideraba que la posibilidad de un secuestro era demasiado remota como para planteársela seriamente, ya que la familia Pike era forastera en el distrito. No tenían enemigos conocidos y su posición en la vida excluía la idea de un rescate. En otro artículo se afirmaba que un tal señor Drysdale, leñador experimentado, confesó que estaba vencido por la desconcertante desaparición del niño perdido, mientras que los buscadores Larry Bates y Charles Oakley de Saint Vital estaban igualmente desconcertados. El lunes 9 de septiembre de 1935, a las 12:45 horas, un carpintero en paro llamado Ole Olson, que ha colaborado en la búsqueda, descubrió al pequeño Jack Pike acurrucado bajo un grupo de sauces a unos 150 metros del Río Rojo, en un lugar situado a 3 kilómetros de donde se le vio por última vez. Estaba inconsciente, gravemente deshidratado y apenas se aferraba a la vida. Los buscadores lo llevaron con cuidado media milla hasta St. Mary's Road, donde una ambulancia lo trasladó al Hospital St. Boniface de Winnipeg. El hallazgo del niño culmina una de las búsquedas más intensas de una persona perdida en la historia de la provincia, concluía un artículo de portada en la edición de ese día del Winnipeg Evening Tribune. Más de 2,000 hombres y mujeres habían peinado el monte. Los buscadores presentes en el lugar del hallazgo del niño, al ver que Jack no se había hecho daño con nada aparte de las privaciones y la áspera maleza de Manitoba, sospecharon que el niño de 5 años, el día de su desaparición, probablemente había entrado en pánico al verse incapaz de ver a sus padres, corrió hacia el monte en dirección opuesta a la de su familia y se perdió. Jack Pike perdió y recuperó el conocimiento durante el trayecto en ambulancia hasta el hospital. A su llegada, su padre Charles, siguiendo el consejo del doctor George Chapera, le hizo una transfusión de sangre. Poco después de la operación, Jack volvió en sí y miró débilmente a su padre. «Creo que me reconoció», dice Charles Pike. Puso su mano en la mía y sus ojos parecieron iluminarse al verme. Durante unas horas, Jack pareció estar ganando su valiente batalla. Escribió otro artículo de primera plana en el Winnipeg Evening Tribune. Pero a las 8 se hundió en la inconsciencia y las inyecciones de adrenalina no consiguieron reanimarle. Sus padres se habían marchado a casa cuando el estado de su hijo pareció mejorar. Fueron llamados apresuradamente para llegar justo cuando Jack moría. El viernes 13 de septiembre de 1935, Jack Pike fue enterrado en el cementerio Elmwood de Saint Vital. Después de un sombrío funeral, al que asistieron cientos de personas que habían participado en la búsqueda, el pequeño ataúd fue bajado a la tumba. El cielo melancólico y el viento amargo reflejaban los sentimientos de los que habían venido a presentar sus respetos. Otra de las desapariciones de Manitoba que aparecen en el libro de Paulides y que evocan inquietantemente las viejas historias de secuestros de hadas de Terranova es la de Betty Wolfram, una niña de 4 años que desapareció el 15 de mayo de 1934, un año antes de las desapariciones de Jack Pique y George Wanke, cerca de la comunidad rural de Musehorn, al este del lago Manitoba. Aquel día su padre Carl colocó al pequeño de 4 años que dormía en un carro delante de su granja antes de dirigirse al campo a sembrar. El 22 de mayo, 2 días después de su regreso, la RCMP entrevistó a Betty Wolfram en un esfuerzo por arrojar algo de luz sobre su misteriosa ausencia. La esperada conversación con la niña, sin embargo, fue una clara decepción para las esperanzas de la policía de que ella proporcionaría la clave del misterio. Escribió un periodista del Winnipeg Evening Tribune, que presenció la entrevista. Ya sin nervios ni miedo a los hombres, Betty parloteó alegremente con los agentes y los periodistas, pero no proporcionó ninguna información coherente o significativa sobre lo que había hecho durante los 5 días que había estado fuera de casa.
El caso es desconcertante, concluía un artículo del Winnipeg Evening Tribune, y tanto los periodistas como la policía se encuentran a cada paso con respuestas vagas y un aire general de misterio. Están convencidos de que hay algunos en el distrito que saben más del asunto de lo que han contado. Un último elemento de la historia fue aportado por un granjero vecino llamado George Romaine. Romaine dijo a la Real Policía Montada de Canadá, que investigó el caso, que durante la ausencia de Betty, una de sus vacas lecheras regresó 3 días seguidos ordeñada en seco. Descartando el ángulo de la disputa familiar, como hizo David Paulides en su libro, si la desaparición de Betty hubiera tenido lugar en Terranova, se habría considerado un caso clásico de rapto de hada. Como ya se ha mencionado, en otras historias de Terranova, en las que chicas jóvenes fueron supuestamente raptadas por hadas, las víctimas fueron encontradas completamente secas, a pesar de que la zona había estado sometida a fuertes lluvias, de forma muy parecida a Betty Wolfram. Muchas víctimas supuestamente raptadas por hadas de Terranova desaparecieron o fueron descubiertas en pantanos, como Betty Wolfram. Casi todos los supervivientes de abducciones en la tradición de las hadas de Terranova regresaron a la civilización cambiados de algún modo, como parecía estar la tranquila y quejumbrosa Betty Wolfram. Y se decía que las hadas de Terranova ordeñaban vacas de vez en cuando, como la vaca de George Romaine en la historia de Betty Wolfram. Curiosamente, la historia de Betty tiene lugar a solo 50 kilómetros, o unas 30 millas, al oeste de un distrito llamado Nueva Islandia, cuyos habitantes creían antaño que los Huldufolk, o duendes, habitaban los parajes salvajes que rodeaban sus granjas.